Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando la creación de la base de datos, la creación de tablas y de campos en Postgres SQL de una forma fácil, rápida y sencilla, pero sin antes recordarles que se suscriban al canal, me regalen un like y un comentario y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subamos un nuevo video. Comencemos. Para estar realizando la creación de la base de datos, vamos a dirigirnos a nuestro terminal y en nuestro terminal vamos a estar ejecutando los siguientes comandos que, como ustedes ya saben, les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes también puedan utilizarlos. Entonces nosotros vamos a ingresar a nuestra base de datos con el siguiente comando. Vamos a copiar este comando y vamos a pegarlo en nuestra consola o nuestro terminal. Vamos a darle Enter. Vamos a colocar la contraseña. Una vez que estamos aquí, vamos a colocar PSQL para entrar a la base de datos. Y listo, entonces nosotros ya estamos dentro de la base de datos. Ahora bien, ¿cómo creamos? Nosotros vamos a estar creando usuarios, la base de datos, y también le vamos a otorgar permisos al usuario que vamos a crear. Entonces vamos a crear primero el usuario con el siguiente comando. Entonces nosotros vamos a correr este comando en nuestra consola. Entonces nosotros aquí decimos que nuestro usuario va a ser prueba y esta va a ser la contraseña de ese usuario. Entonces voy a dar Enter y ya se ha creado. Ahora bien, vamos a crear una base de datos y a la base de datos que vamos a crear, que se va a llamar DBPrueba, le voy a otorgar el usuario que acabamos de crear. Entonces voy a correr este comando para que se cree la base de datos, ¿ya? Dale Enter. Vamos a esperar que se cargue. Listo, ya se ha creado la base de datos. Ahora bien, al usuario que yo creé que es prueba, le vamos a otorgar permisos de superusuario con el siguiente comando. Vamos a pegar. Listo. Ahora nos vamos a dirigir, una vez que ya creamos ya la base de datos, el usuario, ya le otorgamos a ese usuario con permisos de superusuario, vamos a dirigirnos a nuestro PG admin, a nuestro gestor de base de datos. Entonces vamos a introducir la contraseña. Listo, vamos a hacer la conexión. Vamos a darle aquí un nombre. Vamos a conexión. Y aquí, si estamos trabajando de forma local, va a ir localhost. Y si estamos trabajando de forma remota, va a ir la dirección IP. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar el usuario, que en mi caso es prueba, el usuario que yo acabo de crear. Y vamos a colocar la contraseña de ese usuario, que era prueba 2022. Vamos a guardar. Listo, y aquí ya me aparece mi base de datos, ¿sí? Entonces yo ingreso, vamos a base de datos, y aquí ya está mi base de datos que yo había creado mediante console. Ahora, esa es una de las formas que nosotros podemos crear base de datos. Ahora bien, si nosotros queremos crear desde aquí, desde pgadmin, nosotros vamos a dirigirnos a database, créate. Vamos a introducir el nombre que queremos crear la base de datos. Por ejemplo, coloquemos prueba 2. Aquí el usuario, si ustedes tienen más usuarios, aquí les va a salir por defecto. Aquí nos sale el usuario que viene por defecto Postgres y el usuario que nosotros habíamos creado. Ya, digamos que a esta base de datos yo le voy a otorgar el mismo usuario. No hay ningún problema y guardamos. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya me aparece que hay la base de datos DBPrueba que habíamos creado desde consola, la base de datos prueba 2, que era la que nosotros acabamos de crear desde aquí, desde pgadmin, y la base de datos de Postgres, que esa es la que se crea por defecto. Ahora bien, nosotros vamos a estar trabajando en la base de datos DBPrueba. Y si nosotros nos dirigimos acá, nosotros podemos darnos cuenta que aquí no hay ninguna tabla. Entonces, nuestra base de datos está vacía. Ahora bien, nosotros nos vamos a colocar aquí, en esta base de datos, vamos a dirigirnos aquí para ingresar código SQL. ¿Listo? Ahora bien, nosotros vamos a estar creando las tablas, pero para crear las tablas nosotros tenemos que realizar el modelo entidad-relación, que es este de aquí.
Sí, ese es el modelo de entidad de relación que nosotros debemos crear antes de nosotros crear las tablas. ¿Por qué? Porque mediante este modelo entidad de relación nosotros vamos a estar más adelante viendo cómo relacionar las diferentes tablas que nosotros vamos a estar creando, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos lista nuestro modelo de entidad de relación, podemos ya crear nuestras tablas. Nosotros vamos a crear una tabla, create table, y mi tabla se va a llamar coches, ¿ya? Entonces, esa va a ser el nombre de mi tabla. Ahí está, ¿ya? Al final, punto y coma. A ver. Y al final vamos a agregar el punto y coma. Entonces vamos a poner aquí, vamos a llevar al final. Y ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es agregar a esta tabla los diferentes campos que va a tener. Entonces yo de los coches voy a decir que quiero saber la marca. Recordemos que todos los campos tienen que ir en minúsculas, ¿ya? Y también para esto tenemos que saber bien los diferentes tipos de datos que existen. Por ejemplo, para la marca nosotros vamos a estar ingresando el tipo varchar y le vamos a dar un espacio de 20. Y al final vamos a colocar una coma. Ya, ahora bien, nosotros también de los coches queremos saber el color. Pero el color le voy a colocar un tipo text y listo. ¿Cuál es la diferencia del tipo varchar y el tipo text? El varchar, nosotros podemos ingresar caracteres, letras, números, etcétera, pero va a tener esta cantidad de espacios, ¿sí? En memoria. Entonces puede ser que la marca ocupe esos 20 espacios o no puede ser que ocupe. Puede ser que tenga menos, pero en memoria se van a guardar los 20 espacios así queden vacíos. A diferencia que si nosotros utilizamos el tipo text, se va a guardar únicamente la cantidad de espacios que utilice la palabra que nosotros vayamos a ingresar. Esa es la única diferencia. Ahora bien, nosotros también de los coches vamos a querer saber de qué año es. Vamos a utilizar el año. Y para el año nosotros vamos a ingresar el tipo int, que es para números enteros. Y también vamos a querer saber cuál es la fecha de fabricación. Y para la fecha vamos a utilizar el tipo date. ¿Ya? Entonces vamos a subirle esto. ¿Ya? Y aquí ya nosotros ya vamos a crear nuestra primera tabla. Ahora para ejecutar nuestra tabla vamos a seleccionar y vamos a correr, ¿ya? Si está bien todo, nos va a salir que se ha creado la tabla correctamente, ¿sí? Si no hay ningún problema o si hay algún error en la ejecución de la tabla o de los campos, igual manera aquí nos va a salir el error, ¿sí? Ahora bien, si nosotros también vamos a crear otra tabla que se va a llamar empleados. Empleados. Listo. Vamos a bajarle. Listo. Y ahora de los empleados vamos a decir que yo quiero saber la cédula. Igual le voy a colocar de tipo varchar. Y le voy a decir que de la cédula, como ya sabemos que la cédula tiene 10 dígitos, entonces solo voy a poner que se ocupe 10 espacios en memoria, ¿ya? De ahí nosotros también de los empleados vamos a querer saber el nombre y apellido. Apellido, ¿ya? Y nosotros también lo vamos a colocar de tipo varchar.
Vamos a decir que entre el nombre y apellido se vaya a guardar unos 20 espacios en memoria. Y también quiero saber la edad del empleado. Entonces voy a colocar edad y voy a colocar en tipo int. Ahora también, si yo quiero saber cuál es el peso del empleado, voy a colocar peso y voy a utilizar el tipo float, que es para decimales. Luego también voy a querer saber en qué estado se encuentra ese empleado. Para ello voy a colocar estado y voy a colocar de tipo booleano. De tipo booleano. Listo. Ahora bien, nosotros vamos a subirle esto y vamos a ejecutar para que se cree esta tabla. Como les digo, tienen que seleccionar y vamos a crear esta nueva tabla. Entonces dice que está todo bien, que se ha creado correctamente la tabla. Ahora la última tabla que nosotros vamos a crear es la tabla de cargo de empleados. Sí, entonces yo voy a crear una nueva tabla. Crear tabla. Y el nombre de mi tabla se va a hacer cargo empleados. Empleados, ¿ya? De igual manera voy a bajarle. Listo. Y del cargo de empleados yo voy a querer saber cuál es el cargo. Voy a colocar sea de tipo text. Y también voy a querer saber el código. El código. Y el código le voy a poner de tipo varchar. Con una longitud, da igual, puede ser unos 20 o unos 15, pongámosle, ¿ya? Vamos a subirle. Y vamos a seleccionar el código, perdón, y vamos a mandar a correr. Entonces, aquí nos dice que ya se ha creado la tabla. Para verificar, vamos a nuestra tabla, vamos a darle un refresh. Listo. Y como se pueden dar cuenta aquí en tablas, ya me aparecen las 3 tablas que nosotros habíamos creado, que es del cargo empleados, los coches y los empleados, ¿sí? De esa manera nosotros creamos las bases de datos, como les digo, pueden ser creadas desde consola o desde aquí, desde el gestor de base de datos. Y también nosotros, de esa manera, nosotros creamos las tablas y los diferentes campos que van a tener esas tablas, ¿sí? Así que si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, de dar like y comentar.